Hola amigos, antes de comenzar nuestro video semanal, quiero compartir con ustedes una gran noticia. Hemos firmado una alianza estratégica con esta empresa amiga del Perú, una empresa dedicada a proyectos de ingeniería que incluyen el área de corrosión y protección catódica. Y además son distribuidores exclusivos para ese país de la fábrica de rectificadores Idacor, de excelente diseño y comportamiento en campo. Y entre todos nos hemos propuesto un programa muy ambicioso que tiene que ver con los efectos de la pandemia. Hay muchos profesionales desempleados. Vamos a dictar seminarios sin costo para darles herramientas que le permitan recuperar su calidad de vida. Y como parte de ese programa, también vamos a dictar seminarios en universidades del Perú, de modo de suministrarles un valor agregado a la preparación académica, un valor que tiene que ver con experiencias de ingeniería. Ojalá estas iniciativas y estos programas se expandan a otros países del área latinoamericana. Ahora sí, vamos a nuestro video. Gradiente de voltaje o DCVG. Esta es una técnica que permite ubicar fallas de revestimiento externo en tuberías enterradas y determinar también en qué posición se encuentra en la tubería y cuál es su tamaño relativo o criticidad. Vamos a entender primero cómo funciona. Tenemos una tubería enterrada, dispone de un sistema de protección catódica. Si no lo tuviera, se puede instalar un sistema provisional, utilizando, por ejemplo, un rectificador portátil o una máquina de soldar, o una batería o acumulador de vehículo, y unas barras clavadas en el suelo que hacen de cama de ánodo temporal. Se drena corriente. ¿Qué es lo que ocurre? La corriente no entra en cualquier parte de la tubería si tiene un revestimiento externo, que normalmente puede ser de algún material tipo plástico o epóxico, que son aislantes. Es precisamente donde hay una falla en el revestimiento que hay metal desnudo. Por allí es donde penetra la corriente. La idea, que surgió en Australia hace muchos años atrás, es: si yo pudiera encontrar una técnica que me permita medir la circulación de una corriente en el suelo, puedo ir caminando junto a la tubería y donde detecte esa corriente, ahí tendré la falla del revestimiento. Vamos a conocer cuál es la técnica que se usa para medir corriente que circula por un suelo. Básicamente es un voltímetro que tiene el cero en el centro y utiliza dos barras que en sus extremos tienen electrodos de referencia. Los electrodos típicos de cobre sulfato de cobre, que son los que se usan para medir potencial en protección catódica. Si la corriente va de izquierda a derecha, la aguja se aparta del cero que está en el centro y se desplaza a la derecha. Quiere decir, el desplazamiento de la aguja nos indica la dirección de la corriente. Esto quiere decir que cuando estamos caminando junto a una tubería enterrada, que por supuesto primero hay que localizarla para saber exactamente dónde está, la persona va caminando con dos electrodos que los apoya en una línea perpendicular a la tubería. De esta manera, donde entra una corriente, podemos asumir que hay una falla en el revestimiento. También puede ocurrir que haya una corriente que sale de la tubería, motivo de una interferencia que se ha inducido en esa tubería, por ejemplo, de un sistema de protección catódica vecino, de una subestación eléctrica, por inducción de líneas de alta tensión, etc. Esto también nos indica si hay una salida de corriente de interferencia. La forma en que opera
la persona que va llevando el instrumento es la siguiente. Se va a ir desplazando a partir del rectificador y la cama de ánodos, caminando junto al trazado de donde está enterrada la tubería. Y a medida que se va desplazando, cuando se aproxima a la falla del revestimiento, va a notar una corriente que entra, pero pequeña. Y en la medida que pasa frente a la falla, se hace más intensa. Si sigue caminando, vuelve a bajar el valor de esa caída de voltaje que estamos midiendo. Quiere decir que ya tenemos la técnica, vamos a verla en campo. Aquí uno de nuestros ingenieros, estamos hablando hace muchos años atrás, estábamos haciendo estos trabajos en campo. Ahí tenemos marcada en el suelo la tubería enterrada y notemos que él va caminando con las dos barras lo más separadas posible para poder notar en el instrumento el salto del voltímetro hacia un lado o hacia el otro. Esto nos da una mayor caída de voltaje. Y aquí tenemos un acercamiento a uno de los instrumentos ya de la última tecnología, con microprocesador que va guardando la información, etc. Aquí uno de nuestros técnicos está trabajando con un ayudante que ahora lo vamos a ver, dentro de una planta que tiene piedra picada, grava en toda la planta. En consecuencia, iba otra persona con una herramienta abriendo un poquito de espacio en la piedra picada para apoyar los electrodos de referencia. Este instrumento que vemos aquí es el primero que fue desarrollado en Australia para esta finalidad. Y este segundo que vemos aquí fue desarrollado en una segunda generación en Inglaterra. Todos ellos son con el cero en el centro para su desplazamiento. Básicamente son voltímetros. Primera fase que nos permite determinar el epicentro de la falla. Se logró ubicar una falla. Queremos precisar exactamente dónde se encuentra. Cuando una corriente entra por una falla en el revestimiento de la tubería enterrada, crea alrededor líneas equipotenciales. Quiere decir, si uno con los dos electrodos se para sobre una línea equipotencial, la aguja no se mueve, porque el valor del potencial es uniforme. Y esto es lo que se hace. Aquí esquematizamos una persona con el instrumento y los dos electrodos, se para sobre una línea equipotencial, el instrumento indica 0, se traza una línea perpendicular que cruza la tubería. Y esto se va repitiendo en distintos puntos alrededor de la falla. Aquí vemos un segundo intento. Y de todos estas mediciones, estas localizaciones de la falla, se logra que se crucen y ese es el epicentro de la falla. Ya lo hemos precisado. Ahora bien, estas mediciones se repiten a un lado y a otro de la falla y nos permiten, y esto está en los manuales de estos instrumentos, determinar si la falla es puntual, es alargada, son fallas sucesivas, y si es una falla que está arriba, abajo o a un lado de la tubería. Por supuesto, estas precisiones dependen mucho de la habilidad en el uso del instrumento. Muy bien, ya lo tenemos localizado, de todos modos se va a excavar para reparar. Pero hay que ver, ¿será una falla crítica? ¿Será grande, pequeña? Para determinar el tamaño o criticidad de cada falla, se diseñaron un par de parámetros: la intensidad de la señal y el potencial a electrodo remoto. Veamos primero la intensidad de la señal. Obviamente, cuanto más lejos esté la falla de
la cama de ánodos, que es donde se inyecta la corriente, bueno, cuanto más cerca, mayor va a ser la caída de voltaje detectada en el terreno. De modo que también hay que probar esto, y para ello se mide de esta manera. Aquí tenemos uno de nuestros técnicos, se apoya uno de los electrodos, puede ser en un poste de medición, puede ser en una válvula que sale a la superficie, etc., y el otro en el suelo. ¿Y qué es esto del potencial a electrodo remoto o potencial remoto? Se mide de la siguiente manera. Se coloca un electrodo sobre el epicentro de la falla y otro en una línea perpendicular a la tubería. Y ahora se va desplazando el operador sucesivamente y se suman estas mediciones. Aquí lo vemos resumido en un diagrama de los instrumentos. Y este es el potencial a electrodo remoto. Con estos dos valores, los australianos, cuando desarrollaron esta tecnología, crearon un modelo que relaciona el potencial a electrodo remoto y la intensidad de la señal. Y la ecuación es muy sencilla. Es el cociente entre estos dos valores multiplicado por 100, y ellos lo definen como el porcentaje de caída I por R. Y este porcentaje se entra en esta pequeña tabla que ellos desarrollaron. De 0 a 15 no es crítico, se puede inspeccionar repetidas veces para ver cómo evoluciona. De 15 a 35 no es crítica, pero ya su tamaño requiere reparar en los próximos 2 años. Y mayor de 35 es crítica y hay que tomar una acción inmediata. Puede ser reparar, destapar por supuesto la tubería, puede ser reparar el revestimiento, que hay diferentes maneras de hacerlo, o puede ser instalar un ánodo de protección en ese lugar. Y aquí estamos entrenando en la ciudad de Caracas a un grupo de personal de la empresa de gas hace muchos años atrás. Y vámonos a Houston, donde estuvimos haciendo unos trabajos con la Cathodic Protection Service, una empresa que lamentablemente ya no existe. Y aquí tenemos los instrumentos. Este es el localizador conectado en un poste de medición. Aquí este es el rectificador. Y en este rectificador colocamos un interruptor para notar los cambios en la corriente. Aquí tenemos uno de los ingenieros de la Cathodic Protection Service haciendo el seguimiento de la tubería, aquí midiendo la intensidad de la señal, y bastante más adelante iba yo con las 2 barras localizando la tubería hasta que la perdí.